¿Alguna vez has sentido que el peso de la vida es demasiado para tus hombros y que cada paso que das se hace más difícil de sostener? Tal vez has llorado en silencio, temiendo que nadie entienda tu dolor o tu frustración. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo: no estás solo. Dios ve cada una de tus lágrimas, entiende tus cargas y está listo para recibirlas. Su invitación no es a que te esfuerces más, sino a que te rindas a su amor y descubras una libertad que el mundo no puede ofrecer. Imagina que caminas por un sendero largo y empinado. Sobre tus hombros llevas una mochila pesada, repleta de preocupaciones, miedos y cargas que has acumulado con el tiempo. Al principio parece manejable, pero con cada paso, el peso se vuelve más insoportable. Te preguntas si alguna vez podrás descansar, si en algún momento alguien vendrá a ayudarte. Entonces, en medio de ese agotamiento, resuena una voz en tu interior: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es la voz de Jesús ofreciéndote alivio en un mundo que constantemente exige más de ti. Todos llevamos cargas. Algunas son visibles, como problemas financieros, enfermedades o relaciones rotas. Otras son invisibles pero igual de pesadas: ansiedad, culpa, temor al futuro, heridas del pasado que no sanan. Muchas veces nos convencemos de que debemos soportarlas solos, como si demostrar fortaleza significara acumular más peso. Pero Jesús nos invita a hacer algo diferente: soltar esas cargas en sus manos y encontrar en Él el descanso que tanto anhelamos. Cuando Jesús dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Mateo 11:29, está usando una imagen poderosa. En tiempos antiguos, un yugo era una pieza de madera que unía a dos bueyes para compartir la carga y trabajar juntos en el campo. Si un animal intentaba tirar solo, el peso se volvía insoportable. Pero si caminaban en sincronía, el esfuerzo se distribuía. Jesús no solo nos dice que soltemos nuestras cargas, sino que nos ofrece su propio yugo, uno ligero, diseñado para caminar junto a Él. No es un llamado a la pasividad, sino a aprender a depender de Dios en lugar de luchar solos. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿por qué nos cuesta tanto soltar nuestras cargas? En muchos casos, el orgullo nos hace creer que podemos con todo. Nos aferramos al control, pensando que si dejamos nuestras preocupaciones en manos de Dios, podríamos perder el rumbo. Otras veces, el miedo nos paraliza. ¿Y si su plan no es el que queremos? ¿Y si soltar implica perder algo que creemos indispensable? Sin embargo, Jesús nos asegura que en Él no hay pérdida, sino verdadera ganancia. Él no nos quita la carga para dejarnos vacíos, sino para llenarnos de su paz y su dirección. El mundo enseña que el éxito se mide en función de cuánto podemos manejar, cuántas responsabilidades cargamos, cuántas batallas enfrentamos solos. Pero la perspectiva de Dios es distinta. Él nos recuerda que la verdadera fuerza no está en soportarlo todo, sino en saber cuándo rendirse ante Él. ¿De qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma en el proceso? ¿De qué sirve caminar si cada paso nos hunde más en el cansancio y la desesperanza? Quizás hoy te encuentras al borde del agotamiento, sintiendo que la vida te exige más de lo que puedes dar. Quizás llevas años cargando culpas que ya fueron perdonadas, preocupaciones que no puedes controlar, expectativas que te asfixian. Hoy, Jesús te extiende la misma invitación que dio hace más de 2000 años: venid a mí y yo os haré descansar. No es una simple frase de consuelo, es una promesa real. No tienes que seguir cargando solo. No tienes que demostrar nada a nadie. Solo necesitas confiar y dar el primer paso hacia Él. Cierra los ojos por un momento y visualiza lo que has llevado por tanto tiempo. Ahora respira. Siente la ligereza de su gracia envolviéndote, la paz que reemplaza la ansiedad, la certeza de que no estás solo. Este es el descanso que Él ofrece, no una pausa temporal, sino una vida transformada por su amor. A veces la vida se siente como una carrera sin fin. Desde el momento en que despertamos, nuestras mentes ya están corriendo. Hay preocupaciones que nos roban la paz, responsabilidades que nos agotan y desafíos que parecen superar nuestras fuerzas. Intentamos mantener el ritmo, pero con cada día que pasa, el cansancio se acumula. Nos sentimos drenados física y emocionalmente, como si estuviéramos cargando un peso que nunca disminuye.
Y en medio de ese agotamiento, Dios nos susurra una verdad poderosa: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40 horas y 29 minutos. Dios conoce nuestro agotamiento. Él ve cada momento en que nos hemos sentido al borde de rendirnos, cada noche en la que el sueño no llega porque la ansiedad nos consume. Él sabe que la vida en este mundo es dura y que, por más que lo intentemos, nuestras fuerzas tienen un límite. Pero aquí está la clave: mientras que el mundo nos empuja a seguir corriendo hasta el colapso, Dios nos invita a detenernos, a esperar en Él y a renovar nuestras fuerzas en su presencia. Isaías nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Fíjate en lo que dice: no simplemente recibirán fuerzas, sino nuevas fuerzas. No se trata de recuperar lo que ya teníamos, sino de recibir algo diferente, algo que solo Dios puede dar. La imagen del águila es poderosa. Las águilas no se esfuerzan en volar, ellas extienden sus alas y se dejan elevar por el viento. No dependen de su propia fuerza, sino de la corriente que las sostiene. Así es la fortaleza que Dios nos ofrece, una fuerza que no depende de nuestro propio esfuerzo, sino de su poder que nos eleva. Pero aquí es donde muchos luchamos. Nos han enseñado que la espera es una pérdida de tiempo, que si nos detenemos, fracasamos. El mundo mide el éxito en base a la productividad, a cuánto hacemos, a cuánto logramos. Nos sentimos culpables por descansar, como si depender de Dios fuera una señal de debilidad. Pero ¿qué pasaría si viéramos la espera en Dios como un acto de fe en lugar de inacción? Esperar en Él no significa quedarnos de brazos cruzados, sino aprender a confiar en su tiempo, a renovar la visión y a preparar nuestro corazón para lo que Él tiene preparado. Quizás hoy te sientes exhausto. Tal vez has intentado hacerlo todo por tu cuenta y te das cuenta de que, por más que te esfuerces, no es suficiente. Dios te dice hoy: detente. No tienes que hacerlo solo. Yo soy tu descanso, tu fortaleza, tu refugio en medio de la tormenta. No es una promesa vacía, es una verdad que ha sostenido a generaciones enteras. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta cada persona que ha encontrado en él la paz que el mundo no puede dar. El descanso de Dios no es como el que el mundo ofrece. No es una simple distracción temporal ni una pausa momentánea. No es un entretenimiento que alivia por unas horas pero deja el alma igual de vacía. Es una renovación total, una transformación desde adentro. Es la certeza de que, aunque la vida siga su curso, no estamos solos. Hoy, Dios te invita a soltar el agotamiento que llevas encima. No tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que seguir corriendo sin descanso. Solo necesitas acercarte a Él, esperar en su presencia y permitirle renovar tus fuerzas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Muchas veces pensamos que el descanso que Dios nos ofrece es solo un respiro momentáneo en medio del caos. Creemos que es como un oasis en el desierto, un instante de alivio antes de seguir cargando las mismas preocupaciones. Pero la verdad es que el descanso que Él nos da es mucho más profundo y transformador. No es simplemente una pausa, sino un cambio de perspectiva, una renovación total del corazón y la mente. Jesús no nos invita solo a soltar nuestras cargas por un momento, sino a vivir en una constante dependencia de su gracia. No se trata de buscarle solo cuando nos sentimos agotados, sino de aprender a caminar con Él cada día, dejando que su presencia sea nuestra fuente de fortaleza. Permaneced en mí, y yo en vosotros, Juan 15:4. Aquí está el secreto del verdadero descanso, permanecer en Él. Cuando aprendemos a vivir en esa dependencia, nuestra relación con Dios deja de ser solo un refugio temporal y se convierte en nuestra forma de vida. Ya no corremos hacia Él solo en momentos de crisis, sino que encontramos en su amor la estabilidad que necesitamos. Y esto es algo que el mundo no puede entender. Nos han enseñado que la autosuficiencia es la meta, que ser fuerte significa no necesitar a nadie. Pero Jesús nos muestra lo contrario, la verdadera fortaleza está en reconocer nuestra debilidad y permitir que Él sea nuestra fuerza. Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo: por tanto,
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Parece una paradoja, pero en la lógica del reino de Dios, es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona. Cuando dejamos de esforzarnos por nuestras propias fuerzas y aprendemos a depender de Él, encontramos la paz que tanto anhelamos. Este descanso no significa que nunca enfrentaremos problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las dificultades seguirán existiendo, pero cuando caminamos con Él, ya no nos abruman de la misma manera. Las preocupaciones que antes nos robaban el sueño ahora se convierten en oportunidades para confiar. Los miedos que nos paralizaban se transforman en recordatorios de que Dios sigue en control. A veces, nuestro mayor obstáculo para experimentar este descanso es la voz de la culpa. Nos convencemos de que no merecemos su paz, de que debemos pagar por nuestros errores antes de poder acercarnos a Él. Pero el descanso de Dios no es una recompensa para los que han hecho todo bien, es un regalo para los que reconocen que lo necesitan. La cruz nos recuerda que Jesús ya pagó el precio, que no hay condenación para los que están en Él. Romanos 8:1. Si has estado sintiéndote indigno de su descanso, si crees que debes arreglar tu vida antes de acercarte a Dios, recuerda esto, Él no te pide perfección, solo te pide un corazón dispuesto. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir, no hay carga tan pesada que Él no pueda llevar. Cuando aprendemos a vivir en su descanso, todo en nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra manera de trabajar, de tomar decisiones, de relacionarnos con los demás, todo se ve transformado. Ya no vivimos desde el estrés y la ansiedad, sino desde la confianza de que Dios cuida de nosotros. Esto no significa que nos volvamos pasivos o irresponsables. Al contrario, cuando confiamos en Dios, aprendemos a hacer las cosas con excelencia sin que el afán nos consuma. Sabemos que Él es quien abre puertas, quien nos guía, quien provee en cada necesidad. Piensa en cómo sería tu vida si realmente creyeras que Dios tiene el control. ¿Cómo cambiaría tu manera de enfrentar los problemas? ¿Cómo afectaría tu nivel de estrés y preocupación? Vivir en el descanso de Dios no es solo una idea bonita, es una realidad disponible para todo aquel que esté dispuesto a confiar en Él. En la Biblia, hay muchas historias de personas que experimentaron este descanso en medio de circunstancias difíciles. Moisés, por ejemplo, tenía una tarea imposible, liberar a un pueblo entero de la esclavitud en Egipto. Si hubiera dependido solo de sus propias fuerzas, habría fracasado. Pero aprendió a confiar en Dios, y fue su presencia la que hizo la diferencia. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33:14, fue la promesa que Dios le dio. Lo mismo sucedió con Elías, quien, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, cayó en un estado de agotamiento y desesperación. Se sintió solo, sin fuerzas, sin propósito. Pero Dios no lo reprendió ni le exigió que siguiera adelante por su cuenta. En cambio, le proporcionó alimento, le permitió descansar y luego le habló en un susurro apacible, recordándole que no estaba solo. 1 Reyes 19:4-12. Si miramos nuestra vida, podemos ver momentos en los que Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Quizás no de una manera tan dramática, pero sí en pequeños detalles, una palabra de aliento en el momento justo, una provisión inesperada, una paz que no tiene explicación lógica. Dios siempre está cerca, siempre está dispuesto a recibirnos, a aliviarnos, a darnos el descanso que tanto necesitamos. Hoy es un buen día para soltar las cargas que has estado llevando. No tienes que esperar a estar completamente agotado para correr a Dios. No tienes que seguir cargando lo que Él ya te ha pedido que sueltes. En su descanso hay libertad, hay paz, hay una nueva forma de vivir. Imagina que hoy decides confiar plenamente en Él. Que en lugar de preocuparte por el futuro, decides creer que Dios tiene un plan. Que en lugar de cargar culpas del pasado, aceptas su perdón y sigues adelante. Que en lugar de intentar controlarlo todo, te rindes a su voluntad y descansas en su soberanía. La vida no se trata de cuánto podemos hacer por nuestra cuenta, sino de cuánto podemos permitir que Dios haga en nosotros. Su descanso es un regalo, pero también es una decisión. No es algo que simplemente sucede, es algo que elegimos recibir.
Hoy puedes tomar esa decisión. Puedes elegir confiar, soltar, descansar. Puedes elegir creer que Dios está contigo, que su amor es suficiente, que su gracia es más grande que cualquier carga que puedas llevar. Que estas palabras no sean solo un momento de inspiración, sino el inicio de una nueva manera de vivir. Una vida donde el descanso no sea una excepción, sino la norma. Donde la paz de Dios gobierne tu corazón y donde cada día sea una oportunidad para caminar en su gracia. No estás solo. No tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Dios está aquí, con los brazos abiertos, listo para darte el descanso que tu alma necesita. Solo tienes que venir a Él y recibirlo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El descanso que Dios nos ofrece no es solo un concepto abstracto ni una idea lejana. Es una realidad tangible que podemos experimentar cada día si decidimos confiar en Él. Muchas veces, nuestro mayor problema no es la falta de recursos o la dificultad de las circunstancias, sino nuestra resistencia a soltar el control. Queremos manejarlo todo por nuestra cuenta, queremos tener respuestas antes de dar un paso de fe, queremos asegurarnos de que todo saldrá bien antes de confiar en Dios. Pero la verdadera paz no viene de entenderlo todo, sino de saber que Dios ya lo entiende y tiene el control. Jesús dijo en Mateo 6, 25-34 que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Nos recuerda que Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, y si Él se encarga de esos detalles, cuanto más cuidará de nosotros. Pero a pesar de estas palabras, muchas veces nos encontramos atrapados en la ansiedad, temiendo por el futuro, preocupándonos por cosas que ni siquiera han sucedido. Vivimos agotados, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente, porque llevamos cargas que no nos corresponden. Dios nunca quiso que lleváramos el peso de la vida solos. Desde el principio, su deseo fue que camináramos en comunión con Él, dependiendo de su dirección, descansando en su amor. Pero el pecado nos hizo creer que debemos ser autosuficientes, que debemos demostrar nuestro valor a través de nuestro esfuerzo. Nos convencimos de que descansar es un signo de debilidad, que pedir ayuda es un fracaso. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, vemos que los hombres y mujeres que lograron grandes cosas no lo hicieron por su propia fuerza, sino porque aprendieron a depender de Dios. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, sin seguridad ni estabilidad. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, escribió algunos de los salmos más hermosos sobre confiar en Dios. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Estas palabras no fueron escritas desde la comodidad de un palacio, sino desde la angustia de la persecución. David entendió que la paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. Lo mismo sucedió con Pablo y Silas cuando fueron encarcelados en Filipos. En lugar de lamentarse o llenarse de miedo, decidieron alabar a Dios en medio de la prisión. Cantaron himnos y oraron, y fue en ese momento cuando las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25-26. Este es el poder del descanso en Dios, nos libera de la opresión del miedo y nos permite experimentar su intervención sobrenatural. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestra manera de enfrentar la vida cambia. Dejamos de preocuparnos obsesivamente por el futuro, porque sabemos que Él ya está allí. Dejamos de cargar con culpas del pasado, porque entendemos que su gracia es suficiente. Dejamos de vivir en un estado constante de estrés, porque aprendemos a depender de su provisión en cada área de nuestra vida. Pero esto no significa que sea fácil. Vivimos en un mundo que nos presiona a producir, a rendir, a demostrar nuestro valor a través del trabajo y el éxito. La sociedad nos dice que nuestro descanso debe ser merecido, que primero debemos lograr algo antes de permitirnos pausar. Sin embargo, Dios nos llama a un descanso que no se basa en nuestro desempeño, sino en su amor incondicional. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir este descanso? Porque aunque Dios nos lo ofrece, somos nosotros quienes debemos decidir aceptarlo. A veces, preferimos seguir aferrados a nuestras preocupaciones porque nos han dado una falsa sensación de control.
Pensamos que si dejamos de preocuparnos, las cosas se saldrán de nuestro control. Pero la realidad es que nunca hemos tenido el control para empezar. Dios siempre ha sido quien sostiene nuestra vida, aunque a veces no lo reconozcamos. Aceptar el descanso de Dios requiere humildad. Requiere reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos con todo, que necesitamos ayuda. Requiere rendir nuestro orgullo y admitir que nuestra fuerza es limitada. Pero en esa rendición encontramos la mayor libertad. Como Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Mateo 11:30. Él no nos llama a una vida de agotamiento, sino a una vida de plenitud en su presencia. Cuando vivimos en este descanso, nuestra relación con los demás también cambia. Dejamos de vivir a la defensiva, dejamos de compararnos constantemente con otros, dejamos de buscar aprobación en lugares equivocados. Descansar en Dios nos permite amar mejor, porque ya no estamos tratando de llenar vacíos emocionales con la validación de otros. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos, más generosos, porque entendemos que todo lo que necesitamos ya lo tenemos en Dios. También aprendemos a disfrutar más la vida. Muchas veces, el estrés y la preocupación nos roban momentos valiosos con nuestra familia, con nuestros amigos, incluso con nosotros mismos. Estamos físicamente presentes, pero nuestra mente está en otra parte, preocupada por lo que pasará mañana. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, podemos estar realmente presentes. Podemos disfrutar una conversación sin pensar en el siguiente problema que debemos resolver. Podemos dormir sin que la ansiedad nos robe la paz. Podemos trabajar con excelencia sin que el miedo al fracaso nos consuma. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellos. Y cuando confiamos en esa promesa, los desafíos ya no nos derrotan. Podemos enfrentarlos con valentía, sabiendo que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Así que hoy, tómate un momento para evaluar tu vida. Pregúntate si realmente estás descansando en Dios o si sigues cargando más de lo que deberías. Pregúntate si has estado tratando de resolverlo todo por tu cuenta o si has entregado tus preocupaciones a Dios. Y si descubres que aún estás aferrado a la ansiedad, a la culpa, al miedo, entonces es momento de soltar. No tienes que seguir viviendo así. No tienes que llevar un peso que no te corresponde. Dios te ofrece su descanso hoy, sin condiciones, sin requisitos, solo con el amor de un Padre que quiere verte libre. Ven a Él. Rinde tus cargas. Confía en su amor. Y descubre lo que significa vivir verdaderamente en su descanso. Cuando comprendemos el descanso que Dios nos ofrece, nos damos cuenta de que es mucho más que una pausa momentánea en medio de nuestras actividades diarias. Es un estado del alma, una manera de vivir en constante confianza en Él. Pero para alcanzar este descanso verdadero, es necesario que aprendamos a soltar aquello que nos impide recibirlo. Muchas veces, estamos tan acostumbrados a llevar nuestras cargas que no sabemos cómo vivir sin ellas. Creemos que si dejamos de preocuparnos, estamos siendo irresponsables, que si soltamos el control, todo se derrumbará. Sin embargo, Dios nos enseña que la verdadera responsabilidad no es cargarlo todo solos, sino depender de Él para cada paso. El pueblo de Israel experimentó esta lección en el desierto. Dios les prometió llevarlos a una tierra donde fluiría leche y miel, un lugar de descanso después de años de esclavitud en Egipto. Sin embargo, muchos de ellos nunca llegaron porque no confiaron en Dios. A pesar de haber visto milagros impresionantes, como la apertura del Mar Rojo y la provisión de maná en el desierto, sus corazones estaban llenos de incredulidad. Siempre miraban hacia atrás, añorando la seguridad de Egipto, aunque esa seguridad fuera una esclavitud. Este es el problema de vivir sin descanso, nos ata al pasado, nos llena de temor por el futuro y nos impide disfrutar el presente. Dios quiere llevarnos a un lugar de paz, pero no podemos entrar en ese descanso si seguimos aferrándonos a nuestra propia manera de hacer las cosas. Muchas veces, queremos que Dios nos ayude, pero a nuestra manera. Queremos su provisión, pero sin soltar el control. Queremos su dirección, pero sin rendir nuestra voluntad. Sin embargo, el descanso que Él ofrece solo se experimenta cuando confiamos plenamente en su plan, incluso cuando no lo entendemos.
El descanso en Dios también implica aprender a esperar en Él. Vivimos en una sociedad que nos enseña que la espera es una pérdida de tiempo. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, éxito instantáneo. Pero Dios trabaja en tiempos y procesos diferentes a los nuestros. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar antes de ver las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Abraham esperó años por el hijo que Dios le prometió. José pasó tiempo en la cárcel antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. Cada uno de ellos tuvo que aprender a confiar en Dios en medio de la espera. Cuando nos desesperamos y tratamos de adelantarnos a Dios, terminamos cargándonos con preocupaciones innecesarias. Pensamos que debemos hacer que las cosas sucedan por nuestra cuenta, que si no actuamos de inmediato, perderemos la oportunidad. Pero Dios nos llama a confiar en que sus tiempos son perfectos. Aprender a descansar en Él significa aprender a esperar con paz, sabiendo que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. El descanso en Dios también transforma nuestra perspectiva sobre el trabajo y el éxito. Muchas veces, medimos nuestro valor por lo que logramos, por lo ocupados que estamos, por cuántas metas cumplimos. Creemos que si no estamos siempre en movimiento, estamos fallando. Pero Dios no nos diseñó para vivir en un estado constante de agotamiento. Desde la creación, estableció el principio del descanso. En el séptimo día, Dios descansó no porque estuviera cansado, sino para darnos un ejemplo. Nos mostró que el descanso es parte de su diseño para nuestra vida. Cuando ignoramos este principio, terminamos dañándonos a nosotros mismos. Nos volvemos personas agotadas, irritables, desconectadas de los demás y de Dios. Creemos que estamos siendo productivos, pero en realidad estamos perdiendo lo más valioso, nuestra paz. Dios nos llama a equilibrar el trabajo con el descanso, a recordar que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quienes somos en Él. El descanso en Dios también nos ayuda a sanar nuestras emociones. Muchas personas viven cargadas de culpa por errores del pasado, de resentimiento por heridas que otros les han causado, de miedo por lo que pueda venir. Estas cargas emocionales nos impiden experimentar la plenitud que Dios quiere darnos. Pero cuando aprendemos a descansar en Él, entendemos que no tenemos que llevar estas cargas solos. Dios nos ofrece sanidad, nos invita a dejar nuestra culpa en la cruz, a perdonar como Él nos ha perdonado, a confiar en que su amor perfecto echa fuera el temor. Una de las maneras en que podemos practicar el descanso en Dios es a través de la oración y la adoración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, estamos reconociendo que no podemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Estamos depositando en sus manos aquello que nos agobia y permitiendo que su paz llene nuestro corazón. La adoración también nos ayuda a descansar, porque nos recuerda quién es Dios. Cuando enfocamos nuestra mente en su grandeza, en su fidelidad, en su amor, nuestros problemas comienzan a verse más pequeños. También es importante rodearnos de personas que nos ayuden a descansar en Dios. Muchas veces, el agotamiento no solo viene de nuestras propias preocupaciones, sino de las voces que nos rodean. Si estamos constantemente rodeados de personas negativas, que siempre están preocupadas, que viven en un estado de ansiedad, es fácil que ese ambiente nos afecte. Pero cuando nos rodeamos de personas que confían en Dios, que nos animan a descansar en Él, que nos recuerdan sus promesas, nuestra fe se fortalece. Otro aspecto clave del descanso en Dios es aprender a cuidar nuestro cuerpo. A veces, descuidamos nuestra salud física porque creemos que el descanso es solo algo espiritual. Pero Dios nos creó con cuerpos que necesitan cuidado. Necesitamos dormir lo suficiente, alimentarnos bien, hacer ejercicio, tomar pausas cuando sea necesario. No es falta de fe reconocer que nuestro cuerpo tiene límites, es sabiduría. Cuando ignoramos estos límites, nos volvemos menos efectivos en todo lo que hacemos. El descanso en Dios nos permite vivir con una confianza inquebrantable. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de dejarnos llevar por el miedo, podemos recordar que Dios sigue en control. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas, podemos acudir a Él y recibir su fortaleza. Cuando no sabemos qué hacer, podemos esperar en Él con la seguridad de que su guía nunca falla. No importa cuán ocupada o difícil sea nuestra vida, siempre podemos encontrar descanso en Dios.
No es algo reservado solo para ciertos momentos o para ciertas personas. Es una promesa para todos los que deciden confiar en Él. Jesús nos invita a venir a Él con nuestras cargas y encontrar descanso. No hay requisitos, no hay condiciones, solo un llamado a confiar en su amor. Hoy es el momento de decidir si seguiremos llevando nuestras cargas solos o si las dejaremos en manos de Dios. No tienes que seguir viviendo en un estado de preocupación constante. No tienes que tratar de resolverlo todo por tu cuenta. Dios está listo para darte el descanso que necesitas. Solo necesitas confiar, soltar y permitir que su paz llene tu corazón. Descansar en Dios no es una opción, es una necesidad. Es lo que nos permite vivir con gozo, con propósito, con plenitud. Es lo que nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que tener todas las respuestas, que no dependemos de nuestra propia fuerza. Es lo que nos permite experimentar la vida abundante que Jesús vino a darnos. Ven a Él. Rinde tus preocupaciones. Confía en su amor. Y encuentra el descanso que tu alma anhela. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Él te entiende en lo más profundo. No hay necesidad de explicaciones ni temor a ser malinterpretado. Conoce cada aspecto de tu historia, cada herida, cada temor y cada sueño roto. Es posible que, con el tiempo, hayas aprendido a ocultar tu dolor, construyendo muros para protegerte de ser herido nuevamente. Quizás creas que mostrar tu vulnerabilidad resultará en rechazo o incomprensión. Sin embargo, ante Dios, no hay necesidad de máscaras. No tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está, ni esforzarte por ser aceptado, porque Él ya te ama incondicionalmente. Mientras el mundo nos dice que debemos ser fuertes y esconder nuestras debilidades, Dios nos ofrece un mensaje diferente. Él conoce cada detalle de nuestra vida, cada alegría y cada tristeza. Y ha estado contigo en cada paso, incluso cuando te sentías solo. El corazón humano, con todas sus complejidades, anhela ser comprendido y aceptado. Desde pequeños aprendemos a buscar validación en los demás, a desear ser reconocidos y amados por quienes nos rodean. Pero en ese proceso, también aprendemos a escondernos, a mostrar solo las partes de nosotros que creemos dignas de ser vistas, dejando en la sombra aquellos aspectos que tememos que otros rechacen. Es posible que, a lo largo de tu vida, hayas experimentado decepciones y traiciones que te llevaron a creer que es mejor guardarse ciertas cosas, protegerse y no permitir que nadie vea lo más profundo de tu ser. Sin embargo, Dios ya conoce todo lo que hay en tu interior. No hay nada que puedas ocultarle, y aún así, su amor por ti sigue intacto, sin condiciones ni reservas. El amor humano, por más sincero que sea, siempre tiene límites. Muchas veces está condicionado por expectativas, por comportamientos, por acuerdos no dichos. Pero el amor de Dios trasciende todo eso. No te ama porque hagas algo bien o porque cumplas ciertos estándares, sino porque eres su creación, su hijo, y Él te conoce mejor que nadie. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces te hayas sentido indigno, su amor no cambia. Él no ama una versión idealizada de ti, sino a la persona real, con sus luchas, sus dudas y sus imperfecciones. Ante Él, puedes presentarte tal como eres, sin miedo al rechazo. Es fácil pensar que debemos ser fuertes todo el tiempo, que la vida nos exige demostrar resiliencia y ocultar nuestras debilidades. La sociedad nos enseña que la vulnerabilidad es un signo de debilidad, que es mejor aparentar seguridad aunque por dentro sintamos lo contrario. Pero Dios nos invita a un camino diferente. Él no nos pide que escondamos nuestras cargas, sino que las depositemos en sus manos. Nos recuerda que no tenemos que enfrentarlo todo solos, que podemos acudir a Él en nuestros momentos de mayor fragilidad. En su presencia, las lágrimas no son signo de derrota, sino de confianza. Podemos abrir nuestro corazón sin temor, porque sabemos que Él nos escucha y nos sostiene. A veces, el silencio de Dios puede hacernos dudar de su cercanía. Cuando pasamos por pruebas, podemos sentirnos abandonados, pensar que nuestras oraciones no han sido escuchadas. Pero la verdad es que Dios siempre está presente, incluso cuando no lo percibimos.
Su conocimiento de nosotros no se limita a los momentos en los que lo sentimos cerca, sino que abarca cada instante de nuestra vida, incluso aquellos en los que nos parece distante. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han experimentado momentos de sequedad espiritual, de sentirse perdidos y sin dirección. Pero Dios nunca ha dejado de estar con ellos, guiando cada paso aunque sus ojos humanos no pudieran verlo. Dios no solo te conoce, sino que también comprende cada una de tus emociones. Cuando sientes alegría, Él la comparte contigo. Cuando atraviesas dolor, Él sufre a tu lado. Su amor no es un amor distante, sino uno profundamente cercano y personal. No eres solo un ser más en el universo, eres su creación amada, alguien por quien Él se preocupa de manera única. Cada pensamiento, cada anhelo, cada duda que has tenido, Él la ha visto y comprendido. Y en medio de todo eso, sigue amándote con la misma intensidad. Cuando nos sentimos incomprendidos por los demás, es fácil caer en el desánimo. Puede que hayas tratado de expresar lo que sientes y que no hayas encontrado la respuesta que esperabas. Tal vez te has sentido ignorado, juzgado o minimizado. Pero Dios nunca minimiza lo que llevas dentro. Para Él, cada detalle de tu vida es importante. No hay oración demasiado pequeña ni lágrima que pase desapercibida. Él entiende lo que ni siquiera puedes expresar con palabras, lo que pesa en tu corazón de una manera que no puedes describir. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que se sintieron solas, pero que encontraron en Dios un refugio. David, en sus momentos de angustia, clamó a Dios con total honestidad, sin esconder sus emociones. Jeremías expresó su dolor sin reservas. Jesús mismo, en su humanidad, oró con angustia en el huerto de Getsemaní. Ninguno de ellos intentó ocultar lo que sentían, porque sabían que Dios los entendía. Y lo mismo sucede contigo, no necesitas reprimir tus sentimientos ante Él. El amor de Dios no solo implica comprensión, sino también acompañamiento. Él no solo sabe por lo que pasas, sino que camina contigo a través de cada circunstancia. En los momentos de gozo, Él está presente, celebrando contigo. En los momentos de tristeza, está allí, sosteniéndote. No importa cuán grande sea la tormenta, su presencia nunca se aparta de tu lado. Su conocimiento sobre ti no es pasivo, sino activo. No solo ve tu dolor, sino que está dispuesto a sanarlo. Aceptar que Dios nos conoce profundamente también significa aprender a confiar en su amor. A veces podemos pensar que si realmente nos viera tal como somos, dejaría de amarnos. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Su amor es inquebrantable, más fuerte que cualquier duda o temor que podamos tener. Él no se cansa de nosotros, no se decepciona, no nos abandona cuando fallamos. Su amor es firme, seguro y eterno. Hoy, puedes descansar en esta verdad, Dios te conoce completamente y aún así te ama sin reservas. No hay nada en tu corazón que le sea ajeno. No necesitas ocultar nada, no necesitas esforzarte por ganar su amor. Ya lo tienes, ya es tuyo. Puedes acercarte a Él con total confianza, sabiendo que serás recibido con amor y misericordia. En su presencia, puedes ser auténtico, sin máscaras, sin miedo. Porque para Dios, cada parte de ti es valiosa y digna de ser amada. Hay momentos en la vida en los que parece que nadie nos entiende verdaderamente. Nos rodeamos de personas, interactuamos con ellas, compartimos experiencias, pero en lo más profundo de nuestro ser, hay pensamientos y emociones que sentimos imposibles de comunicar. Tal vez porque nos han herido antes, tal vez porque tememos ser juzgados, o simplemente porque creemos que nadie será capaz de captar la complejidad de lo que llevamos dentro. Sin embargo, Dios no solo nos conoce en la superficie, sino que entiende cada parte de nuestro ser, incluso aquellas que nosotros mismos no terminamos de comprender. Es posible que hayas pasado por momentos en los que deseaste ser comprendido, en los que anhelaste que alguien viera más allá de tus palabras y captara lo que realmente estabas sintiendo. Pero a veces, por más que intentemos explicarnos, la gente a nuestro alrededor no logra percibir la profundidad de nuestro dolor o nuestras alegrías. Dios, en cambio, ve más allá de nuestras palabras. Él no necesita que le expliquemos lo que sentimos, porque ya lo sabe. Conoce la raíz de cada pensamiento, la historia detrás de cada lágrima y la esperanza escondida en cada anhelo.
Cuando la vida se vuelve difícil, es común sentir que nadie podría comprender nuestro sufrimiento. La aflicción puede hacernos sentir aislados, como si fuéramos los únicos en el mundo que atravesamos esa prueba. Sin embargo, Dios no solo comprende nuestro dolor, sino que lo siente con nosotros. Jesús, al venir al mundo, experimentó el sufrimiento humano en todas sus formas. Fue rechazado, traicionado, ridiculizado y finalmente crucificado. Él sabe lo que es sentirse solo, lo que es clamar a Dios en medio de la angustia. Y porque ha experimentado el sufrimiento, puede caminar con nosotros en medio del nuestro. El amor de Dios no es un amor distante, sino uno profundamente presente. No es como las relaciones humanas que dependen de la cercanía física o la disponibilidad emocional. Su amor está siempre disponible, en cualquier momento, en cualquier lugar. No importa cuán oscuro sea el momento que atraviesas, no importa cuán perdido te sientas, Dios está allí. Y no solo está presente, sino que también está obrando, aunque no siempre podamos verlo. A veces, la incomprensión de los demás nos lleva a construir barreras. Aprendemos a ocultar nuestras emociones, a fingir que todo está bien, a mostrarnos fuertes incluso cuando por dentro estamos quebrantados. Pero Dios no nos pide que escondamos lo que sentimos. Él nos invita a abrir nuestro corazón, a traerle nuestras cargas sin miedo. No hay necesidad de pretender, de usar máscaras. Ante Él, podemos ser completamente honestos, porque Él ya conoce la verdad de nuestro corazón. Cuando oramos, no lo hacemos para informarle a Dios de lo que estamos pasando, sino para acercarnos a Él, para recordar que no estamos solos. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con alguien que realmente nos escucha y nos entiende. No importa si nuestras palabras son torpes, si nuestras frases no tienen coherencia. Dios no se fija en la elocuencia de nuestra oración, sino en la sinceridad de nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, vemos a hombres y mujeres que derramaron su corazón delante de Dios sin reservas. David, en sus salmos, hablaba con Dios con una transparencia impresionante. Expresaba su alegría, su tristeza, su miedo y su esperanza sin temor a ser rechazado. Sabía que Dios no lo juzgaría por sentir dolor o por atravesar dudas. Y lo mismo sucede con nosotros. Podemos venir a Dios tal como somos, con todas nuestras luchas, con todas nuestras preguntas, con todo nuestro ser. Dios no solo nos comprende, sino que también nos da propósito. En un mundo que constantemente nos dice que debemos buscar nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que tenemos o en cómo nos ven los demás, Él nos recuerda que nuestra verdadera identidad está en Él. No somos definidos por nuestros errores, por nuestras fallas o por lo que otros piensan de nosotros. Somos sus hijos, amados y valorados no por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. A veces, podemos sentir que no tenemos dirección, que estamos caminando sin rumbo. Pero Dios no solo nos conoce, sino que también tiene un plan para nosotros. Aunque no siempre lo entendamos, aunque a veces nos parezca que estamos en medio de la incertidumbre, Él está guiando nuestros pasos. Cada experiencia, cada prueba, cada momento difícil tiene un propósito en sus manos. Nada de lo que pasamos es en vano cuando estamos en Él. Es fácil desanimarse cuando las cosas no salen como esperamos. Podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones han quedado sin respuesta. Pero Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida. A veces, sus respuestas no son inmediatas, a veces su plan es diferente al que imaginamos. Pero podemos confiar en que Él siempre tiene lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo vemos. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. No significa que la vida será siempre fácil o que no tendremos momentos de dolor. Pero sí significa que, en medio de cualquier circunstancia, nunca estaremos solos. Él camina con nosotros, nos sostiene cuando sentimos que no podemos más, nos da fuerzas cuando las nuestras se agotan. En los momentos de duda, cuando sientas que nadie entiende lo que estás pasando, recuerda que Dios sí lo hace. Él te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Ve lo que hay en tu corazón, incluso aquello que no has podido poner en palabras. Y en medio de todo, su amor por ti sigue siendo inmutable. Puedes descansar en el hecho de que no necesitas luchar solo.
no tienes que llevar tus cargas por tu cuenta. Dios está contigo, listo para escucharte, listo para sostenerte, listo para recordarte que eres amado, valorado y comprendido. Así que hoy, en medio de cualquier situación que estés enfrentando, acércate a Él. No temas abrir tu corazón, no temas ser vulnerable en su presencia. Él ya conoce cada detalle de tu vida, cada pensamiento, cada lágrima. Y con ese conocimiento completo de quién eres, sigue eligiendo amarte sin condiciones. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios puede parecer abrumador. Oramos, buscamos respuestas, pero parece que todo sigue igual. Nos preguntamos si Dios nos está escuchando, si le importan nuestras preocupaciones, si de verdad tiene un plan para nosotros. Es fácil sentir que estamos solos cuando no vemos cambios inmediatos, pero la verdad es que el silencio de Dios nunca significa ausencia. De hecho, muchas veces es en ese silencio donde Dios está obrando de manera más profunda en nuestras vidas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que atravesar largos periodos de espera sin recibir respuestas inmediatas. José fue vendido por sus hermanos y pasó años en la esclavitud y en la cárcel antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero tuvo que esperar muchos años y pasar por muchas pruebas antes de ocupar el trono. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, enfrentando pruebas y preparación. Cuando Dios guarda silencio, puede ser porque está obrando en nuestro carácter, fortaleciéndonos, preparándonos para algo mayor. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. En esos momentos de aparente inactividad, Dios está moldeando nuestra fe, enseñándonos a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es natural querer respuestas inmediatas. Vivimos en una época en la que todo es rápido, donde estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Si queremos información, basta con una búsqueda en Internet. Si queremos comida, podemos pedirla y recibirla en minutos. Pero Dios no opera según nuestra lógica humana. Él ve el panorama completo, conoce cada detalle de nuestro futuro y sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para responder. A veces, el silencio de Dios es una invitación a profundizar nuestra relación con Él. Nos lleva a buscarlo con más intensidad, a depender completamente de Él. Cuando todo va bien y las respuestas llegan rápido, es fácil dar por sentada nuestra relación con Dios. Pero cuando enfrentamos incertidumbre, cuando sentimos que no podemos seguir adelante por nuestras propias fuerzas, es cuando realmente aprendemos a confiar en Él de manera genuina. El silencio de Dios no significa rechazo. No significa que nos haya abandonado o que no le importemos. De hecho, muchas veces, su silencio es una señal de que nos está llamando a acercarnos más a Él. En esos momentos, podemos elegir alejarnos y rendirnos, o podemos decidir buscarlo con más intensidad, profundizar en su palabra y fortalecer nuestra fe. Los tiempos de espera nos enseñan a depender de Dios en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Nos recuerdan que no estamos en control, que hay cosas que simplemente no podemos resolver por nosotros mismos. Y eso no es algo malo. De hecho, es en la entrega total a Dios donde encontramos verdadera paz. Cuando dejamos de intentar resolver todo por nuestra cuenta y aprendemos a confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. En la Biblia, hay un pasaje que dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios», Salmo 46 horas y 10 minutos. A veces, Dios nos llama a la quietud, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y simplemente confiar. No significa que no hagamos nada, sino que aprendemos a descansar en Él, a reconocer que su voluntad es perfecta y que su tiempo es mejor que el nuestro. La fe no se trata solo de creer en Dios cuando todo va bien, cuando recibimos respuestas inmediatas y cuando todo tiene sentido. La fe verdadera se demuestra en los momentos de incertidumbre, cuando seguimos confiando aunque no entendamos lo que está sucediendo. Es fácil creer cuando vemos milagros, pero la verdadera prueba de fe es seguir creyendo incluso en medio del silencio. Muchas veces, cuando Dios no responde de la manera que esperamos,
podemos sentirnos tentados a dudar de su amor. Nos preguntamos si realmente nos ve, si realmente se preocupa por nosotros. Pero la cruz es la mayor prueba de su amor. Jesús no murió solo por aquellos que estaban cerca de Él, sino por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Su amor es constante, no depende de nuestras circunstancias. No cambia cuando enfrentamos dificultades, ni se debilita cuando no entendemos lo que está haciendo en nuestras vidas. Es importante recordar que Dios siempre responde, aunque no siempre lo haga de la manera que esperamos. A veces dice sí, otras veces dice no y otras veces dice espera. Cuando su respuesta es un no, es porque tiene algo mejor para nosotros. Puede que en el momento no lo entendamos, pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que su plan siempre fue el mejor. En la vida cristiana, no se trata solo de recibir bendiciones o respuestas rápidas. Se trata de aprender a conocer a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darnos. Cuando aprendemos a confiar en Él más allá de las respuestas, cuando aprendemos a amarlo incluso en medio del silencio, nuestra relación con Él se vuelve más profunda y genuina. Uno de los mayores ejemplos de fe en medio del silencio de Dios es Job. Perdió todo lo que tenía, sufrió de una manera inimaginable y, en su angustia, clamó a Dios buscando respuestas. Pero durante un tiempo, Dios permaneció en silencio. Sin embargo, Job nunca dejó de confiar en Él. Y al final, Dios restauró todo lo que había perdido y aún más. Pero lo más importante no fue la restauración material, sino la relación que Job desarrolló con Dios en medio de la prueba. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, si sientes que Dios está en silencio, recuerda que Él sigue obrando. No estás solo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está trabajando en tu vida. Su amor por ti no ha cambiado, su fidelidad sigue siendo la misma. Usa este tiempo para fortalecer tu relación con Él. En lugar de alejarte, acércate más. Llénate de su palabra, busca su presencia en la oración, rodéate de personas que te animen en la fe. Recuerda que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, para madurar espiritualmente y para prepararte para lo que viene. Dios es fiel. Sus promesas nunca fallan. Si ha puesto un sueño en tu corazón, si te ha dado una palabra, puedes estar seguro de que en su tiempo perfecto se cumplirá. Mientras esperas, sigue confiando, sigue creyendo, sigue caminando con Él. Porque al final, cuando mires atrás, verás que cada momento de espera tuvo un propósito, que cada silencio fue una oportunidad para crecer y que en todo momento, Dios estuvo contigo. La espera puede parecer un desierto interminable, un tiempo en el que la incertidumbre llena nuestra mente con dudas y temores. Cuando clamamos a Dios y no vemos respuestas inmediatas, podemos sentirnos frustrados, incluso tentados a dudar de su amor y propósito para nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el silencio de Dios no es su ausencia. Al contrario, en esos momentos de aparente quietud, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Es importante entender que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. La Escritura nos dice en Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que para nosotros parece un retraso o un olvido, para Dios es un proceso necesario. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. Uno de los mayores desafíos de la espera es aprender a confiar en Dios sin necesidad de entender todos los detalles. Queremos respuestas claras, queremos saber cuándo y cómo ocurrirá aquello por lo que oramos, pero la fe nos llama a confiar aún sin tener todas las piezas del rompecabezas. La historia de Abraham es un claro ejemplo de esto. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaron muchos años sin que esa promesa se hiciera realidad. En su impaciencia, él y Sara intentaron ayudar a Dios, lo que resultó en el nacimiento de Ismael, un hijo fuera del plan divino. Sin embargo, Dios nunca se olvidó de su promesa y, en el tiempo perfecto, Sara dio a luz a Isaac. Esto nos enseña que los intentos humanos de apresurar el plan de Dios pueden traer complicaciones, mientras que su tiempo es siempre el mejor.
En tiempos de espera, el enemigo intentará sembrar mentiras en nuestra mente. Nos dirá que Dios nos ha olvidado, que nuestras oraciones no tienen efecto, que es mejor buscar nuestras propias soluciones. Pero debemos recordar que Dios nunca nos deja ni nos desampara. En Deuteronomio 31:8 se nos dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta verdad debe ser nuestro ancla en los momentos en que el silencio de Dios parece interminable. Cuando Dios guarda silencio, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Si todo se resolviera de inmediato, nunca aprenderíamos a confiar plenamente en Él. Es en los momentos de incertidumbre donde nuestra fe crece y se profundiza. Al igual que un músculo se fortalece con el ejercicio y la resistencia, nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a esperar en Dios con paciencia y confianza. El rey David es otro ejemplo de alguien que tuvo que esperar en Dios. Aunque fue ungido como rey en su juventud, pasó muchos años huyendo de Saúl antes de finalmente ocupar el trono. En los Salmos podemos ver cómo David clama a Dios en medio de su angustia, pero también cómo reafirma su confianza en Él. En el Salmo 27:14, David nos exhorta, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. David sabía que el tiempo de Dios es perfecto y que la espera nunca es en vano. Mientras esperamos, es importante recordar que la actitud con la que lo hacemos marca la diferencia. Podemos esperar con ansiedad y frustración, o podemos hacerlo con paz y esperanza. Filipenses 4:6-7 nos da una clave importante para enfrentar la espera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, debemos poner nuestra mirada en Dios, agradecerle por lo que ya ha hecho y confiar en lo que hará en su debido tiempo. La gratitud en medio de la espera nos ayuda a mantener el corazón alineado con Dios. En lugar de centrarnos en lo que falta, podemos recordar todas las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. Cada oración contestada, cada puerta abierta, cada bendición recibida son pruebas de su amor y fidelidad. Si Dios ha sido fiel antes, podemos estar seguros de que lo será nuevamente. En la espera, Dios también nos llama a la acción. No significa que debamos forzar las cosas, pero sí que debemos estar listos y preparados para cuando llegue el momento de su respuesta. José, incluso en la cárcel, siguió sirviendo y siendo fiel. Ruth, en su tiempo de viudez y dificultad, trabajó con diligencia. Pablo, aunque pasó tiempos de encarcelamiento, aprovechó esos momentos para escribir cartas que hoy forman parte de la Biblia. La espera no es tiempo perdido si lo usamos para crecer, aprender y prepararnos para lo que viene. Otro aspecto importante es la oración constante. A veces, cuando no vemos respuestas inmediatas, podemos sentirnos desmotivados para seguir orando. Pero Jesús nos enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración en la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18:1-8. La viuda insistió hasta obtener justicia, y Jesús concluyó diciendo que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Nuestra perseverancia en la oración muestra nuestra confianza en Dios y en su perfecto plan. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, recuerda que Dios no te ha abandonado. Aunque no veas señales inmediatas, aunque el silencio parezca prolongado, Él sigue obrando. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para lo que está por venir. Usa este tiempo para acercarte más a Dios. Sumérgete en su palabra, fortalécete en la oración, rodéate de personas que te animen en la fe. No permitas que el desánimo o la impaciencia te hagan dudar de su amor y propósito. Confía en que lo que Dios ha prometido, lo cumplirá en su tiempo perfecto. Al final, cuando mires atrás, verás que la espera tuvo un propósito. Cada momento de incertidumbre, cada oración que parecía no tener respuesta, cada día en que tuviste que aferrarte a la fe sin ver resultados inmediatos, fueron parte de un proceso divino. Dios estaba formando tu carácter, preparándote para recibir su bendición y enseñándote a depender completamente de Él.
Cuando llegue el día en que veas la respuesta a tus oraciones, te darás cuenta de que el tiempo de espera no fue en vano. Verás que Dios siempre estuvo en control, que su plan fue mejor de lo que imaginaste y que su fidelidad nunca falló. Y entonces, con un corazón agradecido, podrás decir, esperé pacientemente en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmo 41. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Porque muchas veces la respuesta de Dios a la oración de alguien es una persona que se dispone a escuchar y acompañar. Sin embargo, es importante discernir con quién compartimos nuestras cargas. No se trata de abrir nuestro corazón a cualquiera, sino de confiar en personas de fe, maduras espiritualmente, que nos guíen en el camino correcto. De la misma forma, cuando alguien deposita su carga en nosotros, no estamos llamados a resolverlo todo, sino a estar presentes, orar y recordarles que Dios está con ellos. El enemigo quiere aislarnos, hacernos creer que nadie nos entenderá, que mostrar debilidad nos hará menos, que es mejor aparentar que todo está bien. Pero la verdad es que la sanidad comienza cuando rompemos el aislamiento y nos atrevemos a confiar. Cuando decidimos cargar juntos, el peso se aligera. La comunidad nos da perspectiva, nos da esperanza, nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Y esto no es solo para nuestra bendición personal. Una comunidad que se sostiene mutuamente es una comunidad que refleja a Cristo. El mundo observa cuando los hijos de Dios se aman con un amor genuino, cuando se apoyan en los momentos de dificultad, cuando se sostienen unos a otros en oración. Ese testimonio es una luz en medio de la oscuridad. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Pregúntate, ¿con quién puedo compartir mi carga? ¿A quién puedo ayudar a sostenerse? Tal vez sea un amigo que está pasando por un momento difícil, alguien en la iglesia que necesita una palabra de aliento o incluso una persona que ni siquiera ha expresado su dolor, pero que con un acto de amor puede encontrar consuelo. No fuiste creado para caminar solo, no estás diseñado para cargar todo sin ayuda. Dios ha puesto personas a tu alrededor para que juntos sobrelleven las cargas. No ignores ese regalo, no permitas que el orgullo o el temor te priven de la fortaleza que se encuentra en la comunidad. Porque cuando nos apoyamos unos a otros, cuando nos amamos con el amor de Cristo, cumplimos su ley, y en ese amor encontramos la verdadera libertad. Las pruebas llegan cuando menos lo esperamos. A veces golpean con una fuerza que nos deja sin aliento, haciéndonos cuestionar si podremos seguir adelante. Pero en medio de la tormenta, en el corazón de la dificultad, hay una verdad inquebrantable: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta no es una simple afirmación de ánimo, es una declaración de identidad. No solo somos sobrevivientes, no solo resistimos. En Cristo, somos más que vencedores. La victoria en Cristo no es solo una meta, es nuestra naturaleza. Sin embargo, cuando enfrentamos problemas financieros, enfermedades, pérdidas o conflictos, nos cuesta vernos como vencedores. El mundo nos enseña que la victoria se mide en logros visibles, en éxitos sin sufrimiento, en metas alcanzadas sin lucha. Pero en el reino de Dios, la victoria no se trata solo de lo externo, sino de lo que Dios produce en nosotros a través de la prueba. Ser más que vencedor no significa evitar la lucha, sino salir de ella transformado, fortalecido y con un testimonio que glorifica a Dios. Piensa en José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por quienes prometieron ayudarle. A primera vista, su vida parecía una serie de derrotas, pero en cada etapa, Dios estaba formando en él el carácter de un líder. Lo que parecía injusticia y fracaso era, en realidad, el camino hacia la posición en la que Dios lo usaría para salvar a su pueblo. Su victoria no consistió solo en llegar a ser gobernador de Egipto, sino en haber pasado por cada prueba sin perder la fe, sin dejar que la amargura lo dominara. Así es la victoria en Cristo. No solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. El problema es que muchas veces definimos nuestra victoria según la inmediatez de la solución. Queremos respuestas rápidas, alivio instantáneo, una salida sin proceso. Pero Dios nos llama a confiar en que su victoria opera incluso cuando no vemos los resultados aún. Jesús en la cruz parecía haber sido derrotado.
Sus discípulos estaban desconcertados, el enemigo celebraba, el mundo creía que su misión había fracasado. Pero lo que parecía la mayor derrota de la historia era en realidad la mayor victoria jamás lograda. La resurrección confirmó lo que en el espíritu ya era una realidad: Jesús venció al pecado, a la muerte y al enemigo. Nuestra victoria está anclada en el amor de Cristo. No es nuestra propia fuerza la que nos hace vencedores, sino su amor inquebrantable, su fidelidad eterna. No importa lo que enfrentemos: hambre, tribulación, persecución, peligro. Ninguna de estas cosas puede separarnos de su amor. Y si su amor es inmutable, nuestra victoria también lo es. Esto no significa que no sintamos dolor, que no atravesemos momentos de desesperación. Pero significa que, al final, la luz de su gloria brillará sobre nuestras vidas y nos sacará adelante. Tal vez hoy te sientas como si estuvieras en medio de la batalla más difícil de tu vida. Tal vez has estado orando y esperando y aún no ves el cambio. Déjame decirte algo: la victoria ya ha sido declarada sobre ti. No porque la circunstancia cambie inmediatamente, sino porque el amor de Cristo ya te ha sostenido en medio de la prueba. En lugar de preguntar, ¿cuándo terminará esto?, pregúntate, ¿cómo está Dios formando su victoria en mí a través de esto? Porque cada prueba trae consigo una transformación, una fortaleza nueva, un testimonio que dará esperanza a otros. Dios no nos llama solo a soportar las pruebas, nos llama a conquistarlas. No con nuestra propia fuerza, sino con su poder. No con nuestras propias soluciones, sino con su sabiduría. No con nuestra propia resistencia, sino con la seguridad de que su amor nunca falla. Cuando miramos la prueba desde la perspectiva de la victoria ya ganada en Cristo, dejamos de temer lo que viene porque sabemos que lo que sea que enfrentemos ya ha sido vencido en Él. Hoy toma un momento para reflexionar. No importa cuán grande sea la lucha, cuán incierto el futuro, cuán fuerte la tormenta. La victoria no es algo que esperas, es algo que ya está en ti por medio de Cristo. Su amor es el sello de tu triunfo. Así que sigue adelante, no con temor, sino con la certeza de que ya has vencido. No porque todo sea fácil, sino porque Dios ya ha escrito el final de tu historia. Y en esa historia, tú eres más que vencedor. El camino de la fe no es un sendero libre de obstáculos. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, nos dejó una promesa aún más poderosa: Él ha vencido al mundo. Esta verdad nos da la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos ni desamparados. Dios camina con nosotros en cada paso, en cada batalla, en cada temporada de prueba. Cuando enfrentamos momentos de crisis, es fácil permitir que el temor nos domine. Nos encontramos con pensamientos de duda, con preguntas sin respuesta, con la tentación de rendirnos. Pero es en estos momentos cuando nuestra fe es probada y purificada. Es en la lucha donde aprendemos a confiar en Dios de una manera más profunda. Porque la fe no se trata de ver la solución, sino de creer en aquel que tiene el control incluso cuando todo parece estar fuera de control. La historia de David nos recuerda que la victoria en Dios no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra confianza en Él. Cuando se enfrentó a Goliat, David no tenía la fuerza física ni la experiencia militar para ganar. Pero tenía algo que el gigante no tenía: la certeza de que Dios peleaba por él. No se enfocó en el tamaño del problema, sino en la grandeza de su Dios. Y esa es la clave de la victoria: no mirar las circunstancias con temor, sino verlas con la perspectiva de la fe. Cuando atravesamos temporadas difíciles, nuestra tendencia natural es buscar salidas inmediatas. Queremos que la situación cambie lo más rápido posible, queremos respuestas ahora. Pero Dios muchas veces usa la espera para fortalecer nuestra confianza en Él. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Dios, donde nuestro carácter es moldeado, donde nuestra fe se hace más fuerte. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. En su impaciencia, trató de ayudar a Dios, tomando decisiones que trajeron complicaciones. Sin embargo, Dios no abandonó su promesa. En el tiempo perfecto, Isaac nació, y con él, el cumplimiento de lo que Dios había dicho.
A veces, cuando no vemos respuestas inmediatas, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la realidad es que Él nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. Cuando caminamos con Dios, debemos aprender a confiar en que su plan es mayor que el nuestro. A veces oramos pidiendo que nos libre de una prueba, pero en lugar de sacarnos de ella, Él nos da la fuerza para atravesarla. Esto no significa que Dios ignore nuestro dolor, sino que tiene un propósito más grande en medio de la lucha. Porque cada prueba superada se convierte en un testimonio de su fidelidad. Miremos la historia de José una vez más. Si él hubiera sido liberado de la esclavitud antes de tiempo, si hubiera salido de la cárcel por sus propios medios, nunca habría llegado al lugar donde Dios lo quería. Fue en el proceso, en la espera, en la aparente demora, donde Dios trabajó en su vida. Y cuando llegó el momento oportuno, lo levantó con poder. A veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas porque la respuesta no llega cuando queremos. Pero Dios no ignora nuestras peticiones. Él escucha cada clamor, recoge cada lágrima, conoce cada angustia de nuestro corazón. Y aunque no siempre responde como esperamos, siempre responde de la mejor manera. La clave está en rendirnos a su voluntad. En lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas de cómo deberían suceder las cosas, debemos aprender a confiar en que Dios sabe lo que hace. Él ve el cuadro completo cuando nosotros solo vemos una parte. Su amor por nosotros es infinito, y su deseo es llevarnos a lugares de bendición, aunque el camino para llegar allí no siempre sea fácil. Tal vez hoy te encuentres en una temporada de espera, en un tiempo de lucha, en un momento donde parece que Dios está en silencio. Pero quiero recordarte que el silencio de Dios no significa ausencia. A veces, en los momentos más difíciles, Él está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Dios nos llama a ser valientes, a permanecer firmes, a no rendirnos. La valentía no significa que no sentimos miedo, sino que decidimos confiar a pesar del miedo. Significa que seguimos adelante incluso cuando no vemos el final del camino. Porque sabemos que Dios está con nosotros y que su fidelidad nunca falla. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, en lugar de lamentarse, comenzaron a adorar a Dios. No esperaron a que la prisión se abriera para alabar, lo hicieron en medio de la oscuridad. Y fue en esa adoración, en esa fe inquebrantable, que Dios obró un milagro. Así también nosotros estamos llamados a confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. A levantar nuestra adoración en medio de la prueba, a creer en su fidelidad aun cuando la tormenta no ha cesado. Porque la fe no es solo creer cuando todo va bien, sino aferrarnos a Dios cuando todo parece ir mal. Hoy te animo a que levantes tu mirada. No importa cuán grande sea la batalla, Dios sigue en control. Su amor por ti es inquebrantable, su propósito para tu vida sigue en pie. No permitas que la duda te robe la paz. No dejes que el miedo apague tu fe. Recuerda que en Cristo, eres más que vencedor. No porque no enfrentes dificultades, sino porque Él ya ha vencido por ti. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en aquel que las tiene. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque en tu debilidad, su poder se perfecciona. Así que sigue adelante, con la certeza de que Dios está contigo. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendas. Descansa en su amor, incluso cuando las circunstancias sean inciertas. Y sobre todo, nunca olvides que su fidelidad nunca falla. Porque al final, cuando mires atrás, verás que cada prueba, cada espera, cada momento difícil, fue parte de un propósito mayor. Y entenderás que, a través de todo, Dios siempre estuvo ahí, sosteniéndote, guiándote y llevándote a la victoria. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida de fe es un viaje de confianza continua en Dios. A medida que avanzamos, nos encontramos con desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre. Pero en cada etapa, Dios nos llama a confiar en Él más profundamente, a depender de su gracia y a caminar en la certeza de su fidelidad. Cada día presenta nuevas oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. A veces, esto significa enfrentar situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort.
Dios nos lleva a lugares donde nuestra dependencia en Él se vuelve absoluta, donde aprendemos a dejar de lado nuestro propio entendimiento y a rendirnos completamente a su dirección. Uno de los mayores obstáculos en nuestro caminar de fe es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar, nos impide avanzar. Pero Dios nos recuerda una y otra vez en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Este mandato no es una simple sugerencia, es una invitación a confiar en su presencia y en su poder. Cuando miramos la historia de los israelitas, vemos cómo Dios los guió a través del desierto. Aunque su destino era la tierra prometida, pasaron años en un lugar de prueba, aprendizaje y transformación. A menudo dudaban, se quejaban y hasta deseaban volver a Egipto. Pero Dios nunca dejó de proveer para ellos. Les dio maná del cielo, agua de la roca, victoria sobre sus enemigos. Y aunque su incredulidad les impidió entrar rápidamente en la tierra prometida, Dios nunca abandonó su propósito. Así también, en nuestra vida, hay momentos en los que sentimos que estamos en un desierto. Tal vez no entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, porque las cosas no avanzan como esperábamos. Pero aún en el desierto, Dios sigue siendo nuestro proveedor, sigue siendo nuestro refugio, sigue siendo nuestro guía. Es importante recordar que la obediencia a Dios siempre trae bendición. A veces queremos ver resultados inmediatos, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, Pedro dio un paso de fe, pero al ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le extendió la mano y lo sostuvo. Esto nos enseña que mientras mantengamos nuestra mirada en Cristo, podremos avanzar, incluso en medio de la tormenta. Otro aspecto clave en nuestro crecimiento espiritual es la oración. La oración no es solo una rutina religiosa, es nuestra conexión directa con Dios. Es el lugar donde derramamos nuestro corazón, donde recibimos dirección, donde encontramos fortaleza. A través de la oración, desarrollamos una relación más íntima con nuestro Padre Celestial. En la Biblia, vemos cómo Jesús priorizaba la oración. A pesar de su agenda ocupada, se apartaba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración nos da paz en medio de la incertidumbre, nos fortalece cuando estamos débiles, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos temporadas de prueba. Algunos serán momentos de pérdida, otros de desafíos inesperados. Pero en cada uno, Dios nos llama a confiar. Recordemos la historia de Job. Perdió todo, su familia, su riqueza, su salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme en su fe. No entendía por qué estaba sufriendo, pero confiaba en la soberanía de Dios. Y al final, Dios restauró todo lo que había perdido y aún más. Esto nos enseña que nuestras pruebas no son el final de la historia. Dios tiene un propósito mayor en cada dificultad. Nos está moldeando, fortaleciendo, preparándonos para algo más grande. A veces, lo que vemos como una pérdida es en realidad una preparación para algo mejor. El carácter de Dios es fiel. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Él sigue siendo el mismo. Su amor por nosotros no cambia, su gracia es suficiente, su poder es inquebrantable. Nuestra confianza en Dios no debe basarse en lo que sentimos, sino en lo que sabemos de su carácter. Cuando entendemos que Dios está con nosotros en cada paso del camino, podemos vivir con valentía. No tenemos que temer al futuro porque sabemos que está en sus manos. Podemos enfrentar cada día con esperanza porque su fidelidad es nuestra garantía. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestra guía, nuestra fortaleza. No estamos solos en este viaje. A veces, sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, pero el Espíritu Santo nos renueva, nos llena de paz, nos recuerda las promesas de Dios. Si hoy te sientes desanimado, si sientes que tu fe está débil, recuerda que Dios sigue obrando. No te ha olvidado, no ha terminado contigo. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue caminando. Porque al final, verás la fidelidad de Dios manifestada en tu vida de una manera que jamás imaginaste. Nuestra vida de fe es un camino de aprendizaje constante, en el que Dios nos moldea a través de cada experiencia, cada desafío y cada victoria.
Él nos llama a caminar en confianza, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La fe no es simplemente creer cuando todo está bien, sino seguir creyendo cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios nunca ha prometido que la vida sería fácil. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. La victoria ya ha sido asegurada en Cristo, y nuestra tarea es permanecer firmes en Él. Una de las áreas más difíciles en nuestra vida espiritual es aprender a esperar en Dios. La espera puede ser desafiante porque vivimos en un mundo que valora la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, caminos despejados. Pero Dios trabaja en su tiempo perfecto y a menudo usa la espera para enseñarnos paciencia, dependencia y confianza. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió que tendría descendencia como las estrellas del cielo, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. En su impaciencia, intentó adelantarse al plan de Dios, lo que trajo consecuencias complicadas. Sin embargo, cuando confió en Dios, vio la fidelidad divina manifestarse en su vida. A veces, nos encontramos en situaciones en las que sentimos que Dios guarda silencio. Oramos, buscamos respuestas, pero parece que nada cambia. En esos momentos, es crucial recordar que el silencio de Dios no es su ausencia. A menudo, está trabajando en nosotros de maneras que no podemos ver. En la historia de José, vemos cómo Dios lo llevó de ser vendido como esclavo a convertirse en el segundo al mando en Egipto. Durante años, José vivió en la incertidumbre, fue traicionado por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado. Pero en cada etapa, Dios estaba con él, preparándolo para el propósito mayor que tenía para su vida. Así también, Dios usa cada experiencia en nuestra vida para formar nuestro carácter y prepararnos para lo que viene. A veces, lo que vemos como una demora es en realidad una temporada de preparación. La obediencia a Dios es otro aspecto fundamental de nuestra vida de fe. A menudo, obedecer a Dios significa ir en contra de lo que el mundo considera lógico o razonable. Pero la obediencia trae bendición, incluso cuando no entendemos completamente el propósito. Cuando Dios le pidió a Moisés que extendiera su vara sobre el Mar Rojo, parecía una acción insignificante frente a la magnitud del problema. Pero su obediencia permitió que Dios hiciera un milagro. Así también, cuando obedecemos a Dios en las pequeñas cosas, abrimos la puerta para que Él haga cosas grandes en nuestra vida. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa a personas comunes para llevar a cabo su propósito. No busca a los más calificados, sino a aquellos que están dispuestos a confiar en Él. Gedeón se veía a sí mismo como el más débil, pero Dios lo llamó un valiente guerrero. David era solo un pastor cuando fue escogido para ser rey. Los discípulos de Jesús eran pescadores y cobradores de impuestos, pero fueron transformados en líderes que cambiaron el mundo. Esto nos muestra que no importa nuestras limitaciones, lo que importa es nuestra disposición. Dios no está buscando perfección, sino corazones entregados a Él. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad. No se trata solo de asistir a una iglesia o de seguir reglas religiosas, sino de desarrollar una comunión diaria con Él. La fe no es un evento de un solo día, sino una relación continua. Leer la palabra de Dios es fundamental para fortalecer nuestra fe. La Biblia es más que un libro, es el alimento espiritual que nos da dirección, ánimo y verdad. Nos ayuda a conocer el carácter de Dios y a entender sus promesas. Cuando enfrentamos dificultades, su palabra es nuestro ancla, recordándonos que Dios sigue siendo fiel. También es esencial rodearnos de una comunidad de fe. Dios nos diseñó para caminar juntos, para apoyarnos, animarnos y edificarnos unos a otros. La iglesia no es solo un edificio, sino el cuerpo de Cristo, donde encontramos fuerza en la unidad. A medida que crecemos espiritualmente, también aprendemos a depender del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro guía, nuestra fuente de poder. Nos da discernimiento, nos ayuda a vencer la tentación, nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, vemos transformación. Nos volvemos más pacientes, más amorosos, más generosos.
nuestros pensamientos y acciones comienzan a reflejar el carácter de Cristo. La gratitud es otra clave en nuestra vida de fe. A veces, nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos agradecer por lo que Dios ya ha hecho. Cultivar un corazón agradecido nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada detalle. Incluso en los momentos difíciles, siempre hay razones para agradecer. La vida misma, la salvación, la presencia de Dios, las pequeñas bendiciones diarias, todo es motivo de gratitud. Cuando vivimos con una actitud de gratitud, nuestra perspectiva cambia. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, comenzamos a ver las bendiciones a nuestro alrededor. Esto nos llena de gozo y nos ayuda a enfrentar los desafíos con una mejor actitud. Dios nos llama a ser luz en el mundo. Nuestra fe no es solo para nosotros, sino para compartirla con otros. A través de nuestra vida, podemos ser testimonio del amor y la gracia de Dios. Cada día, tenemos la oportunidad de impactar a quienes nos rodean con nuestra fe. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de vivir pueden reflejar el amor de Cristo. El llamado de Dios para nosotros es vivir una vida plena en Él. No significa que no tendremos pruebas, pero sí que tenemos la seguridad de que nunca estaremos solos. En cada temporada, en cada circunstancia, Dios sigue obrando. Si hoy te sientes desanimado, recuerda que Dios está contigo. No importa cuán grande sea el desafío, su poder es mayor. Confía en Él, sigue adelante, porque su fidelidad nunca falla. La vida de fe es un camino en el que aprendemos a confiar en Dios en todo momento. A veces enfrentamos desafíos, momentos de espera y situaciones en las que no entendemos el propósito de lo que estamos viviendo. Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Cada prueba, cada enseñanza y cada victoria forman parte de su plan perfecto para nosotros. Si hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda que Dios tiene el control. Su amor es inmutable, su gracia es suficiente y su fidelidad es eterna. No importa lo que enfrentes, Él camina contigo, guiándote y fortaleciendo tu corazón. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con alguien que lo necesite. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más personas. Que Dios te bendiga.